Muchísimas gracias. Saludamos especialmente a todos los colombianos que en este momento nos acompañan en esta rendición de cuentas. Para el Ministerio de Salud y Protección, el nuevo ministerio, que fue el resultado del rediseño del Estado, tenemos algo que es nuestra prioridad y es realmente enfocarnos en la salud de las personas. En este año y medio y en el proceso que se ha llevado durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ha tenido unos avances importantes, pero también tenemos grandes retos. Y en esos avances registramos de manera especial que se generaron unas bases que es el desarrollo de lo que el país ha tenido en función de buscar mayor calidad, mayor equidad y por supuesto también mejor oportunidad. Enmarcando esto en que los recursos que son finitos, que son importantes, que son cuantiosos, pero que de todas maneras tienen que ser bien invertidos y sobre todo que estén enfocados a dar resultados en salud. El año pasado, ustedes recordarán que se firmó por parte del presidente Santos una reforma al sector salud que reorganizó en alguna medida todo lo que tiene que ver con el esquema institucional en uno de sus componentes, que pues generó unas condiciones en los temas de orden financiero, pero también para poder, como lo decía anteriormente, avanzar en los temas de equidad, de calidad y de sostenibilidad. En ese sentido, yo quiero señalar, y vamos a empezar con el tema de equidad. En el tema de equidad vamos avanzando. Necesitamos ganar aún más, sin lugar a dudas. Hoy 11.7 millones de personas tienen el mismo plan de beneficios en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo. Además, en noviembre del año pasado, el 1 de noviembre, las personas mayores de 60 años empezaron a tener el mismo plan de beneficio, el mismo POS en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado, sumándose a los menores de edad, a todas las personas hasta los 18 años. Esto representa el 54% de la población. Ahora, durante este semestre, se unificará para las personas de 18 a 44 años y esperamos que el próximo año, y a eso nos comprometemos, todos los colombianos tengamos exactamente el mismo plan. También hay algo que se ha logrado y en términos de calidad y que funciona de mejor manera siempre y cuando, y aquí lo digo siempre y cuando, porque es una exigencia en la que todos los pacientes, todos los ciudadanos pueden realmente y deben además hacerlo porque es su derecho, que con un POS que ha sido ampliado, que ha sido actualizado, que tiene hoy más tecnologías, más tratamientos para enfermedades o medios diagnósticos para enfermedades como es la enfermedad cardiovascular, el infarto del corazón, la hipertensión arterial, para la diabetes, para la enfermedad mental, para situaciones como el cáncer, es que esto se pueda efectivamente exigir y que es importante que podamos todos tener esa información. Responsabilidad de la CRES, la Comisión de Regulación de Salud, del Ministerio de Salud, del INVIMA y de todas las instituciones que hacemos parte del Gobierno Nacional. Nos sentimos satisfechos con que no hayamos tenido epidemias con la ola invernal, pero esto fue gracias al trabajo mancomunado de varias instituciones. Se trabajó de cerca con alcaldes, gobernadores, alcaldías y con las secretarías de salud, pero también con entidades del orden nacional, de otros sectores inclusive, como el ICA, y del sector salud, el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud. Cuando en la región de las Américas, y esto lo tuvimos, el caso, un ejemplo muy concreto, en países como Canadá se tuvieron más de 700 casos de sarampión. El año pasado el país tuvo 7 casos y logramos que eso se circunscribiera a Barranquilla. Y 3 millones, casi 4 millones, 3.9 millones de adolescentes fueron vacunados contra el sarampión y la rubeola. No obstante, aquí en vacunación queremos decirle que podemos y debemos seguir mejorando, cubriendo que los niños tengan esquemas completos de vacunación, que todas las vacunas se apliquen y que a su vez también, y que esto es bien importante, secretarías, IPS y EPS tienen esa responsabilidad y estamos atentos a que se pueda efectivamente cumplir. Vamos en el sentido de buscar que se mejore,
pero la ola invernal afectó inclusive los servicios, afectó que las personas acudieran, y este año 2012 tiene que ser un año donde nos sintamos orgullosos de la vacunación efectiva para prevenir enfermedades que son prevenibles. Durante este periodo también se han afiliado 2.2 millones de personas al sistema de seguridad social en salud. Más de 800.000 personas hoy hacen parte del régimen contributivo adicionales a las que existían en el año inmediatamente anterior. Y hoy tenemos una cobertura del 96%. Esa cobertura, los colombianos necesitamos que sea cobertura con acceso efectivo con buena calidad, y calidad con trato humanizado, con trato respetuoso, calidad técnica, y además yo creo que los pacientes, cuando uno es paciente, cuando cualquiera de ustedes es paciente, queremos que el trato de todo el personal de salud, de todas las personas que nos atienden en la EPS, en la clínica, en el hospital, en el centro de atención, en todos lados, sea un trato digno, sea un trato respetuoso. Con la disminución de trámites y lo que el presidente ha llamado la revolución de las pequeñas cosas, allí hay algo que es importante, una disminución de un número importante de trámites en el sector salud. Ejemplo de ello es que no se necesitan las declaraciones extrajuicio, que las autorizaciones, y esto a los colombianos queremos que se vuelva efectivo, y nos vamos a jugar a fondo, porque sea así, las autorizaciones se den dentro del tiempo estipulado, que son los 5 días para que aquello que está en un momento dado requiera para una cirugía, para lo que corresponda, y eso las personas tengan claridad. Sobre todo también para que la atención de medicina general y de odontología general, que las EPS han dicho que pueden hacerlo en el tiempo estipulado en la ley de antitrámite, sea de 3 días. Sabemos que eso hoy no se está dando, a pesar de que está contemplado en la ley desde hace un mes, pero tendremos la vigilancia, haremos lo que sea necesario para que se vaya cumpliendo. Las leyes se busca que sean de aplicación inmediata, y uno quiere que sea al mismo día y así como se firman, pero este proceso de que la gente conozca su derecho, de que las IPS y las EPS lo cumplan, es necesario. Esto es el caso de medicina general y odontología general. Hay también algo bien importante con las licencias de maternidad y con las incapacidades, es que es la empresa la que debe gestionarlo y no el ciudadano. Creemos que y consideramos bien relevante para cada uno de nosotros es que una preocupación, y que digo como nosotros como colombianos, no como gobierno, una preocupación grande e importante de una problemática que ha habido en el sector es todo lo del flujo de recursos. Situación no superada, con algunos avances que vale la pena considerar y poner en conocimiento de lo que ha sucedido a lo largo de estos 18 meses y en el esfuerzo hecho por el ministro Santamaría para que avanzara de mejor manera todo este tema. En primer lugar, se giraron a los hospitales públicos y a los hospitales privados y aseguradores un total de 840.000 millones hasta enero de 2012. Y a partir de ahora se sigue incrementando esto del giro directo, incluyendo también hospitales privados, y de manera especial hay un tema que nos preocupa, que son los hospitales de segundo y de tercer nivel, que tienen un nivel de afectación mayor en la morosidad o en la cartera existente. En el proceso de rediseño institucional, como resultado de la reforma del Estado, se crea el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, se modifica lo que tiene que ver con una modernización del Instituto Nacional de Salud, del INVIMA, y se abre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, constituyéndose en 2 ministerios y dejando de existir lo que se denominaba antes el Ministerio de Protección Social. Pero hacia lo que viene y en lo que estoy comprometida como ministra, y es a jugarme a fondo todo el tiempo con ustedes y con las entidades del sector, y pongo la línea de que no podemos perder de foco de manera permanente lo que es el paciente. Y aquí quiero señalar los primeros 1000 días de cada ciudadano para que no se convierta simplemente en un paciente, sino para que sea un ciudadano que sea sano, un niño sano. ¿Qué quiere decir eso?
El gobierno ha desarrollado una estrategia que se llama De Cero a Siempre, que prioriza todo lo que tiene que ver con la primera infancia, es decir, los primeros 6 años de cada niño que nace en Colombia, incluida la gestación, es decir, desde el embarazo. Estos primeros 1000 días son absolutamente fundamentales para que los niños estén sanos, para que crezcan en un ambiente que sea nutritivo, no solamente desde el punto de vista de una comida de mejor calidad, para que sean alimentados al pecho, sino que también tengan un ambiente de afecto. El desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, que les permitirá a los niños poder aprender, poder tener un mejor desempeño escolar, y el desarrollo emocional, que a su vez permitirá que tengamos menos problemas de salud mental, menos violencia, que tengamos menos posibilidad de embarazo adolescente, es una prioridad para el gobierno. O sea que los primeros 1000 días todas las instituciones de salud y todos los sectores debemos trabajar aquí con los alcaldes, con las gobernaciones y con todos los demás, porque salud debe estar en todas las políticas. Debe ser cuando un alcalde está pensando en desarrollar en una zona de recreación, no solamente para que los ciudadanos se diviertan, es para que los niños tengan el espacio para jugar y para crecer más sanos. Cuando el agua potable es una prioridad para los mandatarios locales, están haciendo una gran contribución a salud. Cuando en el sector comunicaciones o en el sector agricultura se está pensando en qué es lo que se les transmite a los niños o qué es lo que se siembra en el campo, estamos pensando también en salud, si estamos mirando no solamente el resultado inmediato, sino de más largo plazo. Hay unos intolerables que en salud queremos que absolutamente cada actor tenga presente. 0 casos de sífilis congénita. El año pasado tuvimos en Colombia 2.122 niños que nacieron con sífilis congénita. Esos 2.122 niños pudieron tener en el momento de nacer una condición diferente. Quiere decir que todas las EPS, que todas las IPS que atienden mujeres embarazadas deben tener la certeza de que se hace un examen tan simple como la serología, para dar un ejemplo muy concreto. Segundo intolerable, las muertes maternas evitables. No todas las muertes maternas, no todas, pero un porcentaje muy importante de muertes maternas pueden efectivamente evitarse porque hay un control adecuado durante el embarazo, porque hay el número suficiente de consultas, porque se hacen los exámenes, porque se entiende que hay un riesgo y porque además es bien importante que se tenga una atención con calidad. A las secretarías de salud, que son las que habilitan, es decir, las que le dan el visto bueno a los servicios de salud, esto es esencial. Y a las EPS para que cuando contraten igualmente tengan la certeza de que estén debidamente habilitados los servicios. No podemos tolerar que las 511 mujeres que murieron el año pasado de una mortalidad materna que podría haberse evitado en un porcentaje importante sean situaciones que se repiten. De igual manera, el tercer intolerable es que los pacientes que tengan VIH y que deban ser tratados estén sin tratamiento. Y en ese sentido, claramente debemos propiciar, asegurar, vigilar, y aquí el rol de la Superintendencia Nacional de Salud para cada uno de estos temas es esencial. Las quejas, los reclamos, lo que los ciudadanos muchas veces presentan, queremos y aquí, que de verdad tengan un trámite, que de verdad tengan una respuesta. La superintendencia se está fortaleciendo para tener además oficinas desconcentradas en las regiones, pero todo este proceso se desarrollará a lo largo de este año y el ministerio tendrá sobre esta situación específica con entidades territoriales y con la superintendencia un trabajo fuerte y mancomunado, asegurando que en la medida de lo posible vamos avanzando. Yo no quiero sentirme que solamente aquí ponemos metas que son inalcanzables. Quiero señalar que estos son procesos, que recogemos problemas, que hay una situación compleja, pero que hay la voluntad, la decisión de poder poner sobre la mesa
discutiendo con los ciudadanos, permitiendo su participación, oyendo a los pacientes, oyendo a los grupos médicos, oyendo a quienes trabajan en el sector, oyendo a los profesionales, a los que trabajan en hospitales, a los que trabajan en EPS, etcétera, pero pensando siempre en que el deber ser nuestro no está en preservar una institución, en defender una ley, sino precisamente en la salud de las personas. Y en eso creo que es inquebrantable y ratifico la voluntad en ese sentido. Hay otros retos bien importantes que compartimos con otras entidades del gobierno. Es la atención a las víctimas. La atención a las víctimas es necesario que todo el sector, que todos los que estamos, pensemos lo que significa la atención integral y sobre este trabajo que haremos y que continuaremos desarrollando y que venimos gestionando el cómo para que la persona que ha sido víctima, ya sea en el Bichada o en el Chocó, ya sea en Antioquia o en el Meta, pueda tener efectivamente o en cualquier otra de las regiones del país, pueda tener mejor acceso y la atención que le corresponde. Hay muchas de las situaciones que se dan actualmente que quisiéramos tener los correctivos inmediatos. Los correctivos son procesos que hacemos y que no solamente expedir normas, sino también hacer entre cada uno, cuando vamos a un servicio de urgencias como ciudadano, hacer buen uso de ellos, que el que tiene el manejo del recurso se haga en forma transparente, que nosotros en el Gobierno Nacional, como definidores y trazadores de políticas, a su vez también oigamos lo que ustedes están pensando. Así que los invito a participar, los invito a que tengan siempre la disposición, no solamente para señalar en un momento dado los muchos problemas que tenemos, sino también para cuando haya situaciones positivas se puedan destacar y aprendamos todos de quienes están haciendo las cosas bien, buscando que los colombianos tengamos más y mejor salud. El presidente Santos lo ha dicho, la prosperidad para todos pasa por una buena salud. Bienvenidas sean las preguntas a los señores periodistas que hoy nos acompañan, a quienes quiero manifestar mi reconocimiento por su difícil labor y porque la información es elemento esencial que apreciamos mucho en medio de todas las afugias que no solamente en el sector podemos tener, sino porque su labor de información permite que los colombianos muchas veces conozcan sobre temas que a veces en los gobiernos, y que cosa que no queremos, se va volviendo soberbia los funcionarios, los servidores públicos, y es algo que permanentemente queremos recordar, el valor de la información. Así que bienvenida a las preguntas. Ministra, muchas gracias. Son las 12 del mediodía, 47 minutos. Quiere decir que tenemos aproximadamente 13 minutos para responder las preguntas de los periodistas y también las que nos lleguen a través de la página web de Urna de Cristal. Le recordamos que en la pantalla aparecerá continuamente un cronómetro que le indique a usted cuánto tiempo le queda. Iniciamos entonces con la pregunta de Sonia Perilla del periódico El Tiempo y se alista Jessica Naranjo de Primera Página. Buenos días, señora ministra. Muchas gracias por la invitación. Voy a hacer 4 preguntas breves a ver si hay posibilidad de responderlas. Primero, las organizaciones de pacientes hacen un balance un poco negativo en lo que a ellos corresponden en materia de atención y oportunidad de servicios. Ellos dicen que el ministerio sigue en deuda con ellos, siguen afrontando trabas administrativas, negaciones de servicios, demoras. ¿Qué se puede decir al respecto? Lo segundo, hay demora en la reglamentación de... Vamos respondiendo, bueno, Sonia. Yo creo que tienen razón, porque hay todavía muchas trabas, claramente. Hay muchas trabas, hay barreras de orden administrativo, hay barreras, una barrera muy importante es además la información. Si un paciente no está debidamente informado, si un ciudadano no tiene toda la información, tenemos dificultades. Y creo que este es exactamente el tema en el cual se viene, con la ley por un lado, está lo de la ley de antitrámites, está lo que se definió en la reforma del año pasado, pero creo que en el día a día las personas todavía sienten el peso del que no se les dé la información completa, de que los hagan regresar, de que no los dejen esperando en el teléfono. Entonces, yo creo que esa no es una queja en vano, es una queja de una situación que hoy sigue dándose y que por eso lo decía hace un momento Sonia, y es que necesitamos seguir trabajando de manera decidida con todos
comprometidos en este sentido. Las EPS, ayer se los dije a las EPS del régimen contributivo, tengo reunión esta tarde con EPS del régimen subsidiado y quiero decirles que deberán hacer compromisos públicos, no es un compromiso conmigo como ministra, es un compromiso público para que estos temas de disminuir barreras sean de verdad algo que se traduzca en algo más concreto. En algunos casos, y voy a poner el ejemplo de especialistas donde hay dificultades de número de especialistas en ciertas regiones y subespecialidades sobre todo, hay unos 6 meses para reglamentar de acuerdo con la especialidad los tiempos para la consulta. Aquí hay unas quejas importantes de asociaciones de pacientes y de ciudadanos en general, pero buscaremos tener una mejor información para no decirnos nosotros mismos mentiras en cuanto a cuál es el tiempo real con el cual se puede esperar una consulta con un especialista. A su vez, un trabajo con universidades, con el sector educativo y en el caso, por ejemplo, concreto, mañana tenemos con la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, porque hacia adelante, si bien tenemos que fortalecer todo lo que tiene que ver con medicina general, necesitamos a su vez en algunas especialidades tener más especialistas para distintas regiones. ¿Cuál es la otra pregunta, Sonia? Ministra, sé que es una meta fundamental de este ministerio empezar a dar un viraje dentro del sistema de salud para concentrarse más en el tema de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y no tener ese componente curativo en el que hoy se mueve el sistema de salud. ¿Cómo van a lograr o cómo esperan hacerlo cuando el sistema de salud se mueve con el pago de procedimientos y el pago de enfermos atendidos? Aquí hay 2 puntos y me parece una excelente pregunta. Un transatlántico que va a alta velocidad no gira de manera súbita. Y esa es la situación en el sistema donde ha tenido se ha centrado, se ha enfocado mucho en el tema de tipo curativo. Lo que quiero señalar es, primero, hay un número muy importante de acciones que los ciudadanos podemos y debemos exigir. Eso no es solamente de que las EPS lo ofrezcan o de que la IPS lo ofrezca en un momento dado, sino que además debemos saber a qué tenemos derecho. Pongo ejemplos muy concretos. Lo que tiene que ver con el tamizaje para el cáncer de mama en mujeres por encima de 50 años, lo que tiene que ver con la citología, lo que tiene que ver con la información en determinados temas y en la orientación a temas como lactancia y muchos otros. El reconocimiento, además, claramente se dice, no se puede capitar lo que tiene que ver con promoción y prevención, y eso quedó plasmado en la Ley 1438. En otras palabras, se tiene que inducir y buscar, y aquí nuestro deber es además informar cada vez más a los ciudadanos para hacer exigible esto, que no solamente va a permitir que estén más sanos, sino que va a reducir los costos y que va a disminuir a su vez tiempo de discapacidad, de ausentismo laboral, etcétera. La última, señora ministra. Los actores del sistema se quejan de una excesiva intermediación dentro del sistema de salud, que entorpece el flujo de recursos, que demora todos los procesos dentro del sistema de salud. Hospitales y Clínicas decía que el año pasado tuvo un año récord en tema de deudas que los otros actores tienen con ellos. Las EPS se quejan de lo mismo. Hay demasiadas demoras y demasiados trámites. ¿Buscará este ministerio la forma de simplificar esa intermediación del sistema? ¿Lo haremos más sencillo? Creo, Sonia, que el tema de intermediación, como se ha planteado, y en el tema específico de los recursos, hay unos instrumentos de tipo legal. En otras palabras, unos decretos que viene expidiendo el ministerio, una aplicación de las normas, pero aquí no solamente la norma, es que además los compromisos que se hagan se cumplan, y esto es esencial. Efectivamente hay unos atrasos en los pagos, tanto a nivel nacional con las EPS como de las EPS, con las entidades prestadoras, hospitales o clínicas, o con los municipios con las EPS. Estamos justo ahora en el proceso de aclaración de cuentas para tener efectivamente unas cifras que sean más confiables. El giro directo al que mencionaba al comienzo de la intervención hace un ratico, ha sido bien importante, y 840 mil millones de pesos se dieron en el año pasado hasta enero de 2012 para ayudar y contribuir en este tema. Hay una hoja de ruta trabajada para buscar efectivamente disminuir esa cantidad de trámites que hoy se dan y para que no paguemos ni más
ni menos de lo que se debe pagar. Y sobre todo que aquello que se debe pagar tenga mayor oportunidad. No es un tema que vamos a ver mañana, pero adicionalmente con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Hacienda y con las entidades del sector, esa es la ruta marcada para asegurar que al final, que son los pacientes los que terminan, digamos, en algún momento asumiendo las consecuencias, se pueda efectivamente disminuir los tiempos y los procesos se hagan mucho más simples, como está inclusive también consignado en la ley de antitrámites. Muchas gracias, señora ministra. Son las 12 del mediodía, 54 minutos. Pregunta a continuación Jessica Naranjo de Primera Plana y se alista María Antonia Castiblanco de CMI. Buenas tardes, ministra. Solo le tengo dos preguntas. La primera es en qué quedó la orden del presidente Santos en que la superfinanciera vigilara las EPS. El año pasado, con la reforma del Estado y con la línea que dio el presidente Santos, se estableció que las EPS deberían pasar, cumpliendo los requisitos, a la superintendencia financiera. Esto es un proceso que está definido con un marco de tiempo, con unas condiciones, y hemos iniciado todas las discusiones con la superfinanciera para el cumplimiento de esos requisitos, a su vez con lo que se ha establecido y que ustedes conocen, que son lo que significa para una EPS saber si puede seguir en el sistema, cuáles son las condiciones de entrada, de permanencia y de salida, y que están orientadas a definición de cómo se debe gestionar el riesgo en salud y cuál es el riesgo financiero también en términos de cómo se debe gestionar apropiadamente, porque en salud no es suficiente con que usted piense que va a prevenir la enfermedad si además en el tema de lo que le puede costar no lo gestiona en forma óptima. ¿Y entonces cuál sería el papel que jugaría la Supersalud? La Supersalud tendría la concentración en el tema de calidad en la atención, en la exigibilidad que puede tener los ciudadanos sobre los derechos correspondientes dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y la Superintendencia Financiera en el rol de vigilancia como aseguradores. Continuamos con la pregunta de María Antonia Castiblanco de CMI. ¿Cuánto costó la unificación del POS en 2011 y cuánto se invertirá para este año? Cualquier actualización de un plan de beneficios de un POS es una cuestión que es dinámica. En otras palabras, como ustedes saben y como se ha expresado y el ministro Santamaría lo planteaba, hay una actualización que incluye medicamentos, procedimientos, tecnologías, medios de diagnóstico, y que lo amplía particularmente algunas enfermedades como es el cáncer, como es la enfermedad cardiovascular, como es la diabetes, enfermedad mental y algunos otros. Estas inclusiones, que son de distinto orden, tienen un costo alrededor de $1 billón teniendo en cuenta todo lo que está allí considerado. Y este año el Ministerio, con la CRES, que es la responsable específicamente, y en la CRES está además el Ministerio de Hacienda, igualmente tendrá la responsabilidad de estar revisando permanentemente. Eso no quiere decir que cada 8 días o que cada semana o que cada mes se van a estar haciendo inclusiones. Lo que se busca es que lo que se incluya tenga la mejor evidencia de que de verdad aporta a la salud de las personas, que el sistema puede asumirlo, de que se haga un uso adecuado de lo que se incluye y por supuesto de que se haga una vigilancia en cuanto a que una vez que se aplique sea una tecnología segura, que no ponga en riesgo a alguna de las personas, y por eso cualquier tecnología que se incluya, dispositivo, medicamento, lo que sea, debe estar previamente aprobado por el INVIMA. Tenemos entonces espacio para la última pregunta para la señora ministra de Salud, de María Antonia Castiblanco, CMI. Ministra, buenas tardes. La Contralora ha dicho en las últimas horas que se han detectado pues algunas irregularidades en el sentido de que se han desviado unos recursos de la salud para grupos armados ilegales. ¿Usted tiene información de esto? ¿Cómo se está produciendo? ¿Dónde? ¿Cómo se va a controlar? La Contraloría General de la República, además celebramos y estamos no solamente trabajando con ellos de cerca en estos temas, proveyendo toda la información que requiere la Contraloría. Ha encontrado que en más de 70 municipios del país y en diferentes zonas habría incurrido en irregularidades en el manejo de los recursos de salud al hacer desviación a otros grupos en los años anteriores. En este sentido, la Contraloría
no solamente la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y todas las entidades de vigilancia, de control. Además, en conocimiento también se ha puesto de los organismos de seguridad del Estado, en tanto una situación de estas sería algo no solamente inaceptable, como lo está manifestando la Contralora, sino que tiene responsabilidades que pueden llegar inclusive a ser de tipo penal para quienes hayan realizado o desviado de esta manera los recursos de salud.